Al iniciar la grabación, para la proyección y silenciar los micrófonos para que por favor lo vuelvan a encender. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, buenos días. ¿Todos ven ahí mi pantalla? Sí, señor. Bueno, para el día de hoy no se presentaron preguntas para el segmento jurídico, pero hay unos casos de mesa de asistencia técnica, entonces vamos a socializarlos. Bueno, resulta que se ha presentado bastantes casos en donde hemos estado glosando porque hacen corte de cuenta. Entonces, este criterio desde el 30 de mayo del 2024 se ha estado manejando. Sin embargo, pues lo traemos nuevamente para recordarles cómo lo estamos manejando y cómo se debe manejar. Bueno, resulta que si a mí me cobran una atención del 13 de junio al 24 de junio, se puede presentar en dos escenarios. Uno es que la aseguradora me cobra servicios del 13 de junio al 20 y le cobran a la ADRES del 21 al 24. ¿Qué sucede? Si a nosotros como ADRES nos están cobrando servicios del 21 al 24, nosotros debemos de identificar que esos servicios que nos están cobrando estén solamente en ese rango del 21 al 24. Y eso no estaría mal si ellos en nuestro formulario de reclamación me colocan 21, 24. Si ellos en nuestro formulario nos colocan estas fechas, nosotros al verificar soportes, tanto de todos los servicios facturados que estén dentro de este rango de fechas, no hay inconveniente, podemos valer esa fecha en formulario de reclamación y no glosamos. Y el segundo caso es cuando ellos me colocan toda la fecha de la atención integral. Entonces, ellos nos pueden relacionar en el formulario toda la atención integral desde el 13 de junio hasta el 24. Y no estaría mal siempre y cuando los servicios que ellos me cobren esté dentro de ese rango de fechas. Entonces yo hacía estas aclaraciones acá como una guía para identificar si presenta o no corte de cuenta. Entonces lo primero que hacemos es revisar la factura o el detalle de la factura. Nosotros sabemos que contra factura yo no gloso por fechas, pero ese detalle es una guía porque resulta que en el detalle a veces me colocan la fecha de cada servicio. Entonces, ese detalle me sirve de pronto para determinar qué es lo que me están cobrando y en qué fechas me lo están cobrando. Y si esas fechas coinciden con mi formulario de reclamación, es una guía y yo ya tendré una idea clara de qué fechas son las que ellos me están cobrando y qué servicios. Lo otro es la revisión de los soportes. Tengo que verificar que todo lo que esté facturado esté soportado en las fechas que me relacionaron en el FURIX. Lo otro que hacemos es revisar, porque en algunas entidades ellos me colocan una notica donde me indican que hicieron un corte de facturación y que le están facturando a la ADRES unos servicios. Sabemos que de pronto esa notica no es como relevante en nuestra auditoría, pero sí es una guía y nos indica esa notica qué servicios son los que realmente la IPS desea cobrarle a la ADRES o le está cobrando a la ADRES. Y el otro punto es revisar los soportes, porque resulta que adjuntan carta o a veces también por allá abajito, no sé, en la mitad de la estancia, por ahí el día 15 y salió el 20, ellos me escriben que ahí están haciendo corte de cuenta debido a que se agotó tope. Entonces, digamos que esos son como uno de los punticos que debemos de tener presente antes de ir a glosar cuando vemos que es una cuenta grande y que muy posiblemente hicieron un corte por superación de topes o porque de pronto ya habían cobrado otros servicios, entonces solamente me quieren cobrar esos servicios. Este es un ejemplo de la notica o como una carta que ellos envían, en donde nos están dando como la guía de que aquí la última fecha de cargos en corte de cuenta de ADRES es hasta el 4 de junio del 2023. Sabemos que esto no es objeto de glosa ni de auditoría, pero sí me está indicando
que le están cobrando a la ADRES hasta el 4 de junio del 2023 y que muy posiblemente salió 3, 4 días después, pero que a nosotros solamente nos van a cobrar hasta el 4 de junio. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? Diego, creo que tiene la mano levantada. Buenos días. Buenos No, soy días. yo, Diana Marcela Garzón. Pregunta, Señora. esa carta, ese soporte que nos están mostrando, ¿puede venir suscrito por cualquier persona de la IPS, de la entidad reclamante? Porque a veces viene por el auditor médico o a veces viene por el representante legal o a veces viene por el facturador. ¿Tiene Sí, alguna restricción? No, no, señora, como les indicaba, es que esto es como una guía. Digamos, nosotros no vamos a glosar contra este soporte, sino que me sirve de guía como para poder identificar realmente qué servicios me cobran y para nosotros, digamos, yo con esta cartica acá, yo ya sé que si salió el 7, muy posiblemente no le voy a glosar porque me está cobrando servicios solo hasta el 4 de junio. ¿Y qué me determina si gloso o no gloso? Cuando entremos cada uno a auditar qué servicios me cobran y en qué fechas me los cobran. Ahí es donde yo entro de pronto a glosarle y le voy a decir, bueno, si él estuvo 10 días, pero me colocó solamente estancia 3, que se salió 3 días antes, pero realmente me está cobrando estancia que están en ese rango, pues yo no le voy a glosar. Efectivamente, de esto hemos identificado sobre todo en Pablo Tobón, que lo hace el departamento de contabilidad o lo hace la persona que revisa la cuenta o a veces lo envía el representante. Pero igual como nosotros no vamos a glosar contra este soporte por fechas, sino que solamente es una guía para nosotros tener mucho cuidado en el momento de comparar qué servicios me facturan, qué servicios me están soportando y si sí está dentro de ese rango de fechas o no. Perfecto, gracias. Bueno, sí, señora. ¿Alguien más tiene la manito levantada? ¿Jenny? Sí, hola Elisa, ¿cómo estás? Hola, Gertrudis, Oye, buenos días. Elisa, una pregunta frente a estos casos. Por ejemplo, la entidad, digamos que me factura, no sé, 2 días de estancia, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, hay estas fechas, estos cortes de cuenta. Pero, digamos que en cuanto a medicamentos, uno logra evidenciar que, no sé, ellos facturan muchísimos medicamentos. Entonces, pues digamos que lo que nosotros pues siempre hemos tenido claro es que pues de acuerdo a lo que ellos nos facturen, nosotros reconocemos. Para este caso, donde la entidad aporta este pues certificado, donde nos dicen de qué fechas a qué fechas pues se prestó como los servicios a la ADRES o se hizo el corte de esa cuenta, o sea, lo único que tendríamos que mirar acá ya teniendo de pronto este certificado es si esos medicamentos se aplicaron en esas fechas y no tendríamos derecho a glosar, ¿verdad? Correcto, sí, señora. Por ejemplo, me cobraron 30 diclofenacos. Esos 30 diclofenacos deben de estar dentro de mi rango de fechas. Pero si me cobraron 40 y digamos que esos 30 sí están en mi rango de fechas y los otros 10 no, ahí yo voy a entrar a glosar porque los 40 están dentro del rango de fechas hasta el egreso, más no en el rango que me están cobrando a mí. Eso sería el proceso correcto, sí, señora. Listo, Elisa, muchas gracias. Bueno, sí, señora. Diego Medina. Jefe, buenos días. Y Buenos bueno, días. una preguntita, porque es que esta carta para mí no me está, o sea, esta carta lo que hace es, digámoslo, justificar el hecho de que en la factura haya quedado impreso un rango de Sí. fechas, pero para mí eso es que no, yo, es decir, no sé si el punto es asociarlo con el FURIS, porque para mí el FURIS es otra cosa. Es decir, si esta inconsistencia estuviera relacionada con el FURIPS, yo la gloso automáticamente. Es decir, ahí dice que la fecha de ingreso es 17 y que la fecha por ejemplo, de egreso es De el la 5 factura. sí, Correcto. exacto. O sea, si esta inconsistencia estuviera en el FURIPS, para mí esa carta no lo justifica, porque, o no sé, a no ser que sea explícitamente firmada por un representante legal y en respuesta glosa.
Pero en ¿correcto? primera vez, para mí es claro que esto no justifica una inconsistencia en FURIPS, porque no me está hablando del FURIPS, sino me está diciendo es que en la factura quedó impreso un rango que pues en última yo no evalúo el rango de la factura, para mí es indiferente si en la factura quedó el rango 10, 20, 40, o sea, para mí realmente no, porque eso no se evalúa. Pero Correcto, si sí, señor. el FURIP para mí sí, pues esta carta, pues al menos en primera instancia, y es lo que me gustaría si me aclararas, si esta carta justificaría una inconsistencia en FURIP propiamente. No, señor. Esta carta, como les indico, es una guía de que muy posiblemente lo que no hay es error en fecha, sino que hicieron un corte al 4 de junio. Entonces es como una alerta de que yo de pronto no puedo glosar porque hicieron un corte el 4 de junio, entonces yo identifico que lo que me cobren esté hasta el 4 de junio o esté dentro del rango de fechas que me colocan en mi Furix. Pero como usted lo dice, es lo correcto. Para nosotros es indiferente las fechas que me asocien en factura. Esta carta como tal no es válida objeto de glosa, sino que lo único que hace es como darme una guía o un panorama más claro de que cuáles son los servicios que me quieren cobrar o que si de pronto mi fecha de egreso no es el 4 de junio, muy posiblemente hicieron un corte, entonces es como una alerta para tener mayor cuidado en el momento de la auditoría e ir a mirar qué servicios me cobran y que estén dentro del rango que me relacionan en el formulario de reclamación. Vale, vale, perfecto, entendido. Muchas gracias. Bueno, sí, señor, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces continuemos. En este caso, en esta reclamación terminada en 4407, no se aplica glosa 2103 por salvoconducto, ya que salvoconducto no aparece en RENE. Entonces, en este caso, por lo general en RENE aparecen los documentos oficiales. Salvoconducto es un documento que a veces expiden provisional para las personas extranjeras. Entonces, este no aparece en RENE, por lo tanto no podemos entrar a glosar ya que se trata de una persona extranjera. En este caso puntual no se glosaría. En esta reclamación 630, resulta que en esta reclamación se aplicó glosa porque el conductor y el propietario eran la misma persona y relacionaban diferente municipio, departamento y dirección. Y también glosaron porque la dirección del propietario no era válida. Entonces, cuando entramos a mesa técnica, resulta que verificamos la información en nuestro aplicativo y propietario, conductor sí son la misma persona, pero la dirección es exactamente igual, no presentaba ninguna inconsistencia. Y fuimos a revisar la dirección del propietario y la dirección del propietario está completa, por lo tanto no debíamos de haber aplicado glosa por este concepto. Ese fue los casitos que se presentaron de soportes en mesas. ¿Tienen de pronto alguna pregunta? Por aquí, Miller. Sí, Sí, una buen día. preguntita. Claro, sí, señor, cuénteme. Mira, lo que pasa es que nosotros en una capacitación anterior, como documento oficial que debe aparecer en la RENEC, está incluido salvoconducto. Entonces, sí, pues creo que necesitaríamos una actualización entonces de cuáles documentos aparecen o no aparecen en la RENEC. Claro que sí. Entonces, yo lo dejo acá pendiente, lo hablamos con la jefe Esperanza y emitimos un comunicado o un correo indicándoles realmente cuáles son los documentos oficiales de René. Listo, vale, muchas gracias. A usted muchas gracias. Hay unos documentos que incluso también hemos notado también en la revisión que algunos pasaportes, no sé si es porque son expedidos en otro país o porque es que en RENEC, por ejemplo, aparece pasaporte, ¿sí? Sí, señor. O en la BEDUA aparece pasaporte, pero lo que hemos notado es que algunos no están en es decir, no cruza con la RENEC, pero es porque muchos de ellos son expedidos en otros documentos. Entonces sí sería bueno hacer la aclaración exactamente qué tipo de pasaporte es el que es válido, porque en primera instancia para mí un pasaporte expedido en Colombia debería aparecer en la RENEC, pero un pasaporte Perfecto. en Ecuador no creo que aparezca en la RENEC. Entonces no sé si también hacer esa diferencia por ahí.
Entonces tenemos que investigar o que por favor nos aclaren si cuando el pasaporte es de Colombia sí aparece en René, que sería lo más probable, y cuando es de otro país no. Exacto, exacto, exacto. Tal cual. Ah, listo, sí, señor. Sí, sería como un listadito en donde les indiquemos. Estos son los documentos oficiales que aparecen en la René de Colombia. Listo, sí, señor. Entonces ya tengo acá, pues para nosotros poder identificar bien esa información y darles la información correcta. Vale, muchas gracias. Bueno, sí, señor. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, Bueno, Elvisa, entonces, gracias. bueno, entonces continuamos con la socialización de casos presentados en médico. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, la reclamación terminada en 598 corresponde al grupo empresarial Harvard Salud del paquete 29035. Se invocó una glosa, soporte de material de uretrol, catéter, extensión de anestesia, equipo macrogoteo, yelco, llave de 3 vías ausente o incompleto, no se evidencia soporte de canalización en historia clínica. En el soporte adjunto se evidencia el registro de aplicación de medicamentos y la vía. Por esta razón, la glosa queda como no justificada. Siguiente diapositiva, por favor. En la reclamación terminada en 6033 de la Fundación Policlínica Ciénaga, paquete 30025, con el código de habilitación terminado para la sede 02. ¿Qué pasó en esta reclamación? Se aplicó la glosa 3301, indicando que la IPS reclamante no estaba habilitada para la fecha de prestación porque no se encontraba en el REPS corte abril 2024. Entonces, para recordar, como ya se había planteado anteriormente, que digamos, los mecanismos o las herramientas de auditoría que tenemos disponibles para el tema de habilitación es el histórico de REPS claramente, pero también la página. ¿Listo? En este caso en particular, se verificó la CD02 porque es una reclamación 2024 y evidentemente pues estaba habilitada y pues tenía habilitados los servicios que nos facturaban en este caso intensivo, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico. Entonces, para tener muy en cuenta ese criterio de verificar tanto REPS como el histórico, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. La reclamación terminada en 356, perdón, de Clínica de Alta Complejidad de Santa Bárbara, corresponde al paquete 29086. Se invocó la glosa que señala soporte material tornillo bloqueo, tornillo cortical, ausente o incompleto, no se evidencian medidas en descripción quirúrgica de los tornillos de bloqueo y los tornillos corticales, según el folio 48. En este caso en particular, estaban cobrando 9 tornillos de bloqueo con diámetros de 3.5 y 2 tornillos corticales con diámetro de 3.5. La descripción quirúrgica denota claramente el uso de los 2 tornillos corticales de 3.5 y de 9, que son los que están señalados en la parte superior, 5 tornillos 3.5 y abajo los otros 4 tornillos de bloqueo de 3.5. Por esta razón, pues la glosa tampoco está justificada. Siguiente diapositiva. Listo. Por parte de médico no hay más retroalimentación. Muchas gracias. Gracias, jefe Carolina. Muy buenos días. Del parte de componente financiero, para el radicado 13530057 se aplicó una glosa 4409. La factura o documento equivalente no cumple con alguno de los requisitos legales. Motivo de no precedencia, el código de glosa no corresponde con la anotación. Adicionalmente, la glosa no procede, ya que la IPS aportó el código único de factura electrónica CUFE, en el cual se puede consultar. La plataforma de la DIAN, la firma auditora no verificó correctamente la validez del CUFE, presentando y aplicando erróneamente la glosa 4409. El documento electrónico cumple con todos los requisitos legales establecidos en la normatividad vigente para la facturación electrónica. Entonces, se hizo el trabajo de revisar el CUFE. Siguiente, por favor.
Y ahí evidenciamos el CUFE, evidenciamos el número de factura, la fecha de expedición y adicional acá la resolución. Siguiente. La glosa que se colocó fue 4409, se reitera glosa anterior 4409, la factura documento equivalente no cumple con alguno de los requisitos legales. Esto es resolución DIAN sin fecha final ni tiempo de evidencia correspondiente a la facturación. No pertinente el cobro de este servicio, ya agotó su oportunidad de respuesta glosa en el paquete actual. La IPS sí aporta CUFE, en el cual se puede consultar en la DIAN, por lo tanto, la glosa 4409 no debió aplicarse. Siguiente. El siguiente caso que presentaron fue la 1258-4939. La reclamación supera los topes establecidos por gastos médico-quirúrgicos. Se aplicó la glosa 4202. La reclamación supera topes establecidos para gastos médico-quirúrgicos. Motivo de glosa no procedencia. La glosa no procede ya que no se evidencian pagos aprobados en el histórico de la reclamación que indique la superación de topes. La firma auditora aplicó incorrectamente la glosa al señalar una superación de 800 salarios mínimos legales vigentes para el año del evento 2021 por un valor de 466.700 sin proporcionar evidencia que sustente esta afirmación. Se solicita mayor precisión a la nota aclaratoria para fundamentar adecuadamente la glosa aplicada. Entonces, en este caso miramos que se aplicó la 4402. Siguiente. Y acá se verifica el histórico de pagos, donde se evidencia que para la fecha del evento, acá no hay aprobación ni parcial y está, por lo contrario, no aprobada ninguna de las reclamaciones, por lo tanto, no ha superado topes. Siguiente. En este caso, la 1385-66-602 se aplicó una 4404. La factura de venta no registra discriminado el artículo con su correspondiente número de factura. En este caso dice motivo de no procedencia. La glosa no procede porque las jeringas desechables de 10 ml, 21 G por 1 y medio, se trata de un insumo y no de un procedimiento del manual SOAT. Se evidencian 89 jeringas debidamente facturadas y relacionadas en el FURIPS 2. La firma auditora aplicó incorrectamente la glosa al confundir un insumo con un procedimiento de requerir código SOAT. La documentación aportada muestra claramente el detalle de los insumos facturados con sus cantidades, valores unitarios y valores totales. Entonces, le aplicamos, le exigimos acá que colocar un código SOAT a un insumo, 4404. Siguiente. Y acá en la factura, que tiene pues factura electrónica, tiene el QR, y acá dice precisamente la descripción de las jeringas. Siguiente. ¿Alguna pregunta al respecto frente a lo que se explicó? ¿No? Bueno. Lo que voy a tratar de explicar de aquí para allá es algo que la jefe solicitó que se explicara en esta charla, y es unos casos específicos para una IPS que se llama el caso Humian. En el caso Humian, doy el ejemplo del radicado 1293-3372, donde en primeros ingresos se aplicó 4403, 4404 y 2108 a toda la reclamación. Y el motivo por el cual se aplicaron estas glosas es porque no relacionaban el detalle de cargos, pero es que ese detalle que ellos adjuntaron no tenía un número de ingreso, un número de admisión o un número de factura. Pero sí tenía un número de cuenta
y adicional a la fecha de emisión en la factura es consistente con la expresión gráfica y el XML generado por el proveedor tecnológico. Quiere decir que la misma fecha, la misma hora, garantiza frente a la tapa de la factura que sí estaba legalizado ante la DIAN y que esos servicios sí se prestaron. En respuesta dice que se levanta la glosa 4404, se verifican códigos SOAT que estén correctos, de acuerdo al manual, junto con sus respectivas tarifas. Adicionalmente, se revisa consistencia físico-magnético, que sería la glosa 2108. Revisando el caso, se observa que la respuesta otorgada por la IPS, el auditor debe correlacionar los anexos del detalle de la factura y proceder a levantar la glosa si así es. Se evidencia detalle de cargos toda vez que al corresponder a un documento que aporta el prestador dentro de los aportes de la reclamación y el mismo pueden evidenciar que ese detalle guarda relación con los valores totales de la factura. ¿Sí? Siguiente. Entonces acá tenemos en primer ingreso, pues le colocamos 4404, 4403, perdón, 4404, 2108 en la parte financiera. Y en segundo ingreso lo que hicimos fue reiterarle lo mismo. Y en tercer ingreso estamos para definir. Sí, en este momento para el paquete 80 se está definiendo en respuesta a LOSA qué se va a hacer con este criterio. Entonces, para este sí es que se va a levantar 4403, 4404 y hacemos la auditoría específica a la glosa 2108. Siguiente. Acá en este mismo radicado Dumbiano nos está diciendo, mire, yo tengo en mi sistema, es un número de cuenta que hace correlación con la tapa de la factura. Algo muy importante que debemos tener presente es que debemos de leer todas las respuestas de glosa que adjunta la IPS, porque es la forma en que ellos también se pueden defender, y es la forma donde nosotros nos damos cuenta si hicieron notas débito, si notas crédito, o el motivo por el cual ellos de pronto no ejecutaron esa auditoría como debía ser. Adicional, acá tenemos la relación. Esta partecita que está acá en azul y amarillo es correlacionada con la expresión gráfica y la tapa de la factura. Siguiente, por favor. Esta es la tapa de la factura, que es la legalizada que está ante la DIAN, y acá tenemos que adjuntaron expresión gráfica y adjuntaron el CUFE, que adicional ellos están diciendo que este número de ingreso estaba relacionado y las fechas. Y este es el detalle de cargos, ¿sí? Entonces, este detalle es válido para empezar a revisar la glosa de código SOAT 4404 y inconsistencia físico-magnético. Ya que venía una glosa por inconsistencia físico-magnético, podemos estar revisando sobre la misma para darles respuesta. Algo importante que debemos tener presente es que no podemos invocar glosas nuevas a las inicialmente glosadas en respuesta a glosa. Y en esto nos basamos en la resolución 1236 de 2023, específicamente en el artículo 24. Resulta al resultado de la auditoría definido en el numeral 8, 5 y 2 de la subsanación de glosa inicial, los cuales deben de tener una auditoría integral. El reclamante podrá dar respuesta al resultado de auditoría subsanando o objetando en una única oportunidad la totalidad de glosas aplicadas. Dentro de los 2 meses siguientes se recibe la comunicación del resultado de la auditoría integral. Siguiente. Ya les doy la palabra, regálame el camino acá, algo y ya. Cuando hablamos de no invocar glosas nuevas a las inicialmente glosadas en respuesta a glosa, esto es de acuerdo a un direccionamiento que hay frente a un correo, donde dice que el formulario FURIX no se tomará como documento nuevo para invocar nuevas glosas ahora, ya que en la primera entrada se debió surtir proceso de auditoría de los 3 componentes, médico, jurídico y financiero.
Hablando del tema de financiero, el ejemplo de nosotros, claro, es no invocar 2108 porque el medio magnífico ya es nuevo, no, ni tampoco la 2110, porque la identificación de tipo de servicio, esa la debemos de colocar solo en primeros ingresos, la primera entrada, no en respuestas, porque si hacemos las consistencias tanto de la 2110 como la 2108, sería darle oportunidad a la IPS y adicional, pues revisar nuevamente el medio magnético donde claramente ya no lo tomamos en cuenta. No aplicar nuevas glosas en respuesta a glosa, a excepción de que el documento sea nuevo en virtud de la misma subsanación de la glosa inicial. Los soportes serán objeto de auditoría integral y por tanto será posible la aplicación de una nueva glosa que genere a partir de esa respuesta. Si del proceso inicial de auditoría la entidad no subsanó la glosa, se debe continuar con el proceso definido en el manual de auditoría y en este caso, si no subsanaron, se agotó sus oportunidades de respuesta, pues reiteramos glosas y por siguiente aplicaremos una 4106. ¿Qué es lo importante acá? Que de pronto no lo resalte, y es que si no viene en 4106 y de pronto debemos de aplicar una glosa nueva, la única excepción es que apliquemos las de validación, las obligadas, sin que no tenga una 4106. Por ejemplo, un doble cobro, un mayor valor cobrado, ¿cierto? Y si no, pues, si tiene una 4106, no invocamos las glosas obligadas de validación. Siguiente. Bueno, creo que tenía una manito levantada. Voy a dar respuesta a la manito levantada para continuar con otra pregunta que quedó pendiente de la reunión pasada y dar aclaración sobre dispositivos médicos. ¿Ya no? Listo. Hola Marcela, buenos días a Muy todos. buenos Sí, es días. básicamente que nos genera un poquito de como de controversia con lo que se ha venido haciendo en los paquetes anteriores, puesto que tú acabas de decir que no se invocarán glosas nuevas. Entonces, la indicación que nosotros teníamos, pues, sabemos que obviamente nos toca partir desde estas indicaciones que tú nos estás compartiendo, pero entonces, pues el FURITS siempre se había manejado como si fuese un documento nuevo y se evaluaba como si fuera un documento nuevo. Sí, Entonces, señora. las apreciaciones, todas estas glosas que en los paquetes anteriores se habían hecho y cuando se hacía la auditoría integral, que también se invocaban porque nosotros teníamos solamente definidas unas glosas que no se podían invocar si no se habían aplicado anteriormente, como las 4404, por ejemplo, no las podíamos aplicar si inicialmente no las aplicaron, o la única opción de aplicarla es que no hubiese la IPS presentado la factura de ventas inicialmente, entonces se convertiría en un documento nuevo y pues allí sí la podría aplicar. Tampoco podríamos aplicar 2109, se me escapa cuál es la otra, sé que son como 3, pero pues las demás glositas, desde que esa cuenta no hubiese tenido un pago, es decir, que inicialmente la hubiese englosado toda y que en esta oportunidad yo voy a levantar la glosa pues de encabezado, pues yo entraba a hacer una auditoría nueva y aplicar las glosas. Entonces, es decir, que a partir de este criterio, pues ya no se va a hacer así, vamos a versar, o lo que yo te comprendo, es que vamos a versar sobre las glosas que inicialmente se le aplicaron a esas reclamaciones, a esos ítems. Pero entonces, pues con base en eso, los paquetes anteriores, pues sí se fueron con unas glosas, pues mal impuestas según el criterio, pues mal impuestas no por nosotros, sino siguiendo unos criterios. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? O no sé si te comprendí mal, pero no se van a invocar glosas nuevas. O sea, solo trabajamos sobre lo que se haya impuesto y el FURITS no lo tomamos como documento nuevo. Bueno, Solamente voy a lo darle bajamos. primero la palabra a Elizabeth, que es la que lleva la auditoría de la 2103. Elisa, por favor, Listo, para bueno, que por favor les muchas indique gracias. y les demos un poquito de claridad frente a los nuevos paquetes que vienen. Gracias. Gracias, Marcela, eres muy amable. Con gusto.
Listo, permítame un segundito, ya les cuento. Bueno, yo hablo con base en componente médico, aprovechando la pausa que hicieron mis compañeras. En cuanto a componente médico, si bien sí hay unos cambios que afectan, digamos, de forma general la auditoría de respuesta glosa, con base en componente médico, si seguimos manejando la misma línea de auditoría que se delimitó el año pasado, es decir, se pueden aplicar glosas nuevas en segunda entrada que correspondan a evidencia de suministro, justificación o pertinencia, liquidación de cirugías por mayor valor dependiendo pues de la vía. Lo único que no aplicaríamos, que sigue en base y según lo que se explicó el año pasado, es que no se aplican glosas nuevas por orden médica o por criterios asociados a la orden médica, y acreditación de condición de víctima se puede aplicar siempre y cuando en la reclamación inicial pues tenga un estado no aprobado. ¿Listo? Entonces, en ese caso en particular, para médicos, si no hay ningún tipo de precisión ni de cambio, seguimos manejando la misma línea de respuesta glosa que se explicó anteriormente. No sé si fue clara o tienen alguna duda con respecto a componente médico. Si me escucharon, perdón. Sí, señora. en el Gracias, componente jefe. Sí, médico, señora. claro. A ustedes. Muchas Gracias, jefe. Listo, Elisa, por favor, Bueno. gracias. Bueno, como lo dijo mi compañera Marcela, no se va a aplicar glosa nueva en respuesta a glosa. ¿Qué quiere decir para el componente jurídico? Que ya nosotros no vamos a tener presente que el FURIX es documento nuevo. Solamente vamos a entrar a verificar si en nuestra entrada anterior había una glosa por formulario. Vamos a entrar a revisar si en la entrada actual lo subsanaron o no lo subsanaron. Igual para la glosa 2103. Si la glosa 2103 no venía aplicada en entrada anterior, ya nos la podemos invocar como nueva. Solamente vamos a reiterarla en dado caso que hubiera estado aplicada en la entrada anterior o en su defecto, si se subsanó, no se aplicaría. ¿Qué sucede? Para soportes y jurídico quedó que se puede aplicar únicamente glosa nueva para las alertas de validación que son pólizas, siniestros, RENE, fallecidos, cancelados, RETUS y la glosa 2104 por fecha de evento, fechas de atención, condición de accidentado y estado de aseguramiento. Estas van a ser las únicas glosas que se van a aplicar como nuevas porque son alerta de validación. Las otras glosas, digamos la 2102, que sean diferentes a RETUS, esas solamente si venía aplicada en entrada anterior, puedo reiterarla o defino y la subsano. De lo contrario, no se puede ya aplicar glosa nueva. ¿Tienen alguna pregunta? Elisa, sí, tienen dos manitos levantadas, Diego y Michelle. Vale. Si quieren acá, yo creo que vamos a, Marce, vamos a insertar una nueva diapositiva para indicarles Bueno, esto de mientras qué hacen las alertas se preguntas, pueden también nuevas. quiero hacerles una claridad frente a lo que acaban de decir. Esto también es invitar a las firmas a, obviamente, hacer una auditoría muy integral desde la primera entrada, ¿sí? La idea es que si nosotros hacemos una auditoría súper integral, completa, pertinente, con todo, o sea, tenemos en cuenta toda la trazabilidad de la reclamación, sus soportes, el formulario, pues no daríamos a invocar nuevas glosas, ¿sí? Entonces, como la invitación a que la auditoría sea tan integral y tan completa en la primera que no obedece a que volvamos a invocar nuevas glosas, ¿sí? Y a esto estábamos a qué, a por ejemplo, a invocar nuevas glosas que porque el dato no venía o venía incorrecto y en la segunda, tercera entrada sí me di cuenta que el dato estaba mal. Entonces sí es esa invitación pues a que hagamos un buen ejercicio de auditoría y más allá del buen ejercicio de la auditoría,
también es que evitemos esos errores, esos errores que de pronto estábamos cometiendo antes, y de pronto porque no teníamos bien claros los conceptos o porque también volvíamos a lo mismo, a que entraba el formulario como nuevo, pero también más allá es que empecemos a educar a las IPS y que tiene que ser, ellos tienen que colocar la información, sobre todo veraz, ¿sí? Que tienen que colocar una, y esto no quiere decir que porque no estemos viendo el formulario como tal, como nuevo en una segunda, tercera entrega, no sea coherente también con los datos de la reclamación, ¿sí? Tampoco podemos pasar cosas que también consideremos que sean como muy locas, por así decirlo, muy incoherentes frente a todo lo que trae la reclamación. Entonces, sí es una invitación a que hagamos una buena auditoría integral y pues que si hacemos una auditoría integral desde la primera entrada, desde la primera vez que presentan la reclamación, pues vamos a evitar estos errores y pues el proceso va a ser muy transparente tanto para el prestador como para nosotros, ¿sí? Entonces, hacia eso está enfocado estos nuevos cambios, estos nuevos lineamientos que hemos dado. Gracias, jefe Esperanza. Diego Medina tiene la mano levantada. Hola, sí, lo que pasa es que la tenía Miller antes que mí, entonces, pues, estaba esperando que la hablara, pero bueno. Bueno, digamos que me nace, pues, bueno, una sugerencia y también, pues, algunas preguntas. La sugerencia sería si podríamos hacer un listadito que quede, pues, digámoslo, muy transparente para todos por código de glosa, porque veo que, pues, al menos de lo que estoy tomando aquí en apuntes, para algunas sí, para algunas no. Y se vuelve un ejercicio, pues digamos lo que de alguna forma sí para mí requiere una especie como de listado. Por ejemplo, la 2103, no, aquí ya la tengo anotada, la 2102 en ese orden de ideas, aunque no fue mencionada, creo que tampoco no se invocaría como nueva, ¿no? La 2102. Y, sino que pues se me quedan, por ejemplo, la 2108, la 4403. Y se me queda, bueno, las de soportes entiendo que sí, o sea, cualquier glosa que tenga que ver con soportes, los temas de traslados de bitácoras, bueno, todos esos temas. Entonces, no sé si sería bueno construir una especie de listadito oficial de glosas donde sepamos todos, digámoslo a ciencia cierta, que este código de glosa específico sí o este código de glosa específico no. Es una sugerencia como para que todos tengamos bien claras las reglas del juego. O si no, pues de alguna forma sí, pues mirarlo, pues al menos mi duda en este momento específicamente es para la 2108 y para la 4403. Creo que yo, pues al menos con esas dos quedaría claro, pues al menos en primera instancia. Porque creo que hay otros códigos de glosa que no los tengo ahora presentes que podrían de pronto también estarse ahí como en el limbo. Claro que Ok. sí, tendremos en cuenta y haremos este listado para darles mayor claridad, pero vuelvo e insisto, esto va más allá de que se estén quitando o no, sino de la integralidad de la auditoría, ¿sí? Pero el listado se lo hacemos llegar pues a las firmas, bueno, a todos los participantes acá de esta aclaración de criterios. Vale, perfecto, excelente. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted por su pregunta, Diego. Diana Marcela. Sí, era más encaminada a eso de la glosa 2102. O sea, con el nuevo criterio que tenemos, entonces esa glosa ya no se aplicaría en respuesta a glosa. Pero la 2102 no se aplica para ningún concepto excepto para retos. Acá no sé si están viendo la diapositiva. Sí, señora. Entonces, en segmentos soportes, lo primero que entramos a identificar es qué glosa trae entrada anterior de soportes. Desde que tenga glosa de soporte, vamos a entrar a verificar puntualmente si subsanó, no subsanó. Entonces, ese es el ejercicio inicial para todas las reclamaciones y para todas las glosas de segmentos soportes que vengan aplicadas en entrada anterior. Entonces, entro, verifico qué glosa tiene de soportes, verifico si subsanó o no subsanó y ya. Adicional, para todo el universo, únicamente en segmentos soportes vamos a entrar a glosar o colocar glosa nueva por las alertas que nos llegan de pólizas y siniestros.
Entonces, a esa sí, independientemente venga o no venga aplicada entrada anterior, vamos en nuestra actual entrada a revisarle pólizas y siniestros. ¿En qué caso no le puedo aplicar esa glosa? Como todos ya conocemos, si es extemporánea no le puedo aplicar glosa nueva, o si la reclamación ya queda con una glosa 4106, en ese caso tampoco le invoco ninguna glosa nueva. Alerta de René. Para todo el universo, esté o no esté aplicada entrada anterior, vamos a entrar a verificar, de acuerdo a las alertas de René, si aplica o no aplica. Y la puedo aplicar como nueva o cancelados o fallecidos. Para la alerta de retos, entonces, a todo el universo únicamente se puede aplicar o puede aparecer en nuestro universo una glosa nueva si es por el concepto de que el médico no aparece en retos. De lo contrario, ninguna 2102 puede estar aplicada como nueva. Y la glosa 2104, esa es una validación que se realiza, que es la comparación entre mi medio magnético versus histórico, por fechas de atención, por fecha de evento, condición accidentado y estado de aseguramiento. En conclusión, cuando finalicemos nuestros paquetes en respuesta a glosa únicamente puede estar como nueva estas glosas y estas alertas que están acá en esta diapositiva. De lo contrario, si llegase a ver, por ejemplo, que por dirección de propietario una glosa nueva, no puede pasar eso, a menos de que venga aplicada en la entrada anterior. Entonces, ese sería el proceso. A todo el paquete yo reviso qué glosa entrada anterior traía de soportes, verifico si subsanó o no. Adicional al todo el paquete se le revisan estas alertas y únicamente estas alertas se pueden aplicar como nuevas. De lo contrario, no. Y no las puedo colocar como nuevas si llegase a ser extemporánea o tiene 4106. Eso es para el segmento soportes. Hasta ahí de pronto estaría claro o tienen alguna pregunta. Claro. No sé de La pronto pregunta sería, Marcela y la jefe hacer alguna precisión Listo. frente a financiera y Sí, médico. sí, señor. Entonces, las que son, Perdón, un momentico, de esta parte jurídica les quedó claro, o sea, es que si ustedes se dan cuenta, va más hacia, vuelvo y insisto, hacia una completa, integral, o sea, que la primera auditoría nos quede súper bien y si es así, pues no tendríamos por qué llegar a invocar nuevas glosas en una segunda y tercera entrada, ¿sí? Porque digamos, se supone que desde la primera auditoría hacemos toda esa revisión sistemática, toda esa revisión documental, de pertinencia, todo, que es más, o sea, en la primera entrada tendríamos que invocar todas las glosas que sean necesarias para que ellos hagan respuesta a glosa en su segunda entrada y ya se pueda levantar y por consiguiente dar cerrada como tal la cuenta y pago, que es lo que interesa, ¿cierto? Tanto al prestador como a nosotros. Entonces, sí digamos que hacia eso está enfocado estos nuevos lineamientos que se están dando, porque es que ¿qué estamos haciendo? Invocando glosas injustificadas, y así las llamamos con la doctora Yasmín, por conceptos que pues no obedecían a haber hecho una buena auditoría. Es así de claro, en la primera entrada. Entonces, esta diapositiva que les está presentando Elizabeth, pues sí da lugar porque son sobre validaciones, son sobre validaciones y dependen de otros actores, ¿sí? O sea, depende de que efectivamente le dé más confiabilidad al proceso de auditoría. Por eso no se están sacando, se siguen ratificando. Pero pues espera, si ustedes en el ejercicio se van a dar cuenta que está así, desde la primera vez nosotros identificamos que el médico sí es, que la víctima efectivamente sí es, que la póliza no tiene, o sea, que no está cubierto por otra póliza, pues estas glosas no se irían a presentar en una segunda, tercera entrada, ¿sí? Entonces, esa es como la fundamentación de estos cambios que estamos realizando. para mí la pregunta sería, o sea, creo que será bueno aclarar, y es porque muchas veces la IPS en la primera entrada tenía pues el FURIPS, digámoslo, correctamente diligenciado, ¿sí? Digamos, se le glosó por otro motivo, por factura, se le glosó toda la cuenta y en esta segunda entrada, por alguna razón la IPS, no sé, le cambia un dato, le cambia la fecha de ingreso, le cambia la fecha de egreso y ya pues es inconsistente en esta entrada.
En ese caso sí podría aplicar como una glosa nueva, a pesar de que en la primera entrada estaba bien, o simplemente decimos, bueno, como el primer FURIP suyo estaba bien, básteme con que usted pues lo presentó bien en la primera entrada, o si traía solamente glosa, qué sé yo, por fecha de ingreso, pues básteme con que corrigió esa fecha y el resto de datos, pues ya no, ya por decirlo así, los pasaría por alto. O sea, ¿cómo se tomarían esos casos donde la IPS cambia información pues para inconsistencia? Bueno, yo le voy a ayudar con esa respuesta. Si nosotros al inicio, cuando nos presentó la factura, no le dijimos nada, no vamos a invocar glosas nuevas, a no ser que hayamos mirado el tema de la factura. Por ello es que ahora es todo lo de cambio de fechas, lo de horas y todo lo demás va amarrado con el XML o la expresión gráfica. ¿Sí? Digamos que es como un apoyo para evitar ese tipo de glosas. Si nosotros al inicio le dijimos algo de la 4403 por tema de factura, tenemos que entrar a verificarlo con el XML para no hacer una glosa injustificada. ¿Sí? Si al inicio no le dijimos nada. Sí, y de Señora. pronto respecto a lo jurídico, si en la primera entrada viene la fecha del evento, que es el 2 de mayo, ¿sí? El 2 de mayo del 2025, es la fecha del... ¿No se me escucha? Ahí. Sí, señora. Escucho muy bien. ¿Se me escucha? Que sí. Sí, señora. No, sí que sí me están escuchando. Entonces, por ejemplo, la fecha del evento es el 2 de mayo, ¿cierto? Y yo verifico en mi historia clínica que efectivamente es el 2 de mayo, pero en la segunda entrada no me pusieron 2 de mayo, me pusieron 5, digamos, de febrero, pero yo verifico que en la primera entrada está efectivamente el 2 de mayo y la historia coincide con la del 2 de mayo, pues yo no le voy a poner una nueva glosa porque haya cambiado esa fecha, siempre y cuando en la primera entrada lo colocó bien y fue coherente con lo que reportó en la historia clínica, ¿sí? Yo creo que hacia eso también iba la pregunta anterior. Entonces, si en la primera está bien y yo verifique la información es veraz con lo que me soportan en la historia clínica, que en sí es el soporte, aquí reina, es la historia clínica, pues yo en la segunda no le voy a poner una glosa nueva, porque en el FURRIP no me dice que es el 2 de mayo, sino que me dice que es el 5 de febrero. Y yo eso ya lo validé en mi primera auditoría. ¿Listo? Vale, perfecto, me queda muy claro. O sea, eso aplica para cualquier campo del FURIPS. O sea, pusiste un ejemplo por fecha de evento, ¿no? Pero aplica para cualquier campo del FURIPS, ¿no? Claro, sí, señora, y que vaya, por eso insisto, que sea integral, que sea veraz, que sea confiable, absolutamente. Entonces, por eso es también la auditoría en la primera entrada, como en todas, pues tiene que ser muy transparente, tanto para el prestador como para nosotros. Vale, perfecto, me quedó completamente entendido. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces continuamos, por favor, ahora sí. Entonces, Una pregunta. Entendido los ajustes que son pues de fondo y son realmente pues grandes en este segmento. La pregunta sería frente a el avance de los paquetes que nosotros ya tenemos, estos criterios se aplicarían desde que nosotros pues alineemos los criterios con nuestros equipos y los implementemos en la auditoría. ¿Sí? No te alcancé a escuchar bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? Pues es que estos criterios son de fondo, ¿sí? De fondo en la Sí. auditoría. Y nosotros tenemos avances en diferentes paquetes y pues diferentes paquetes están en diferentes etapas del proceso. Estos ajustes se aplicarían desde que pues, nosotros alineemos los criterios con los equipos y empecemos a aplicar esto como nuevo, ¿sí? Creo que tú de cuál firma me hablas, perdón. De reclamaciones. Creo que Paola ya les había enviado, porque ustedes habían solicitado que fuera a partir de cierto paquete y ya les ha No, dicho que sí, ¿no? No, pero eso Pero fue Paola sobre ya el les había dado. XML. Eso fue sobre el XML. Esto es nuevo desde hoy. Y es un cambio fundamental y legal,
la misma ADRES había dicho, si hay cambios en los datos del FURIPS, resulta que se ponía no solo porque fuera documento nuevo, sino por la inconsistencia que generaba, y entonces iba a quedar una inconsistencia en la base de datos del CIECAT. Es decir, en la base de datos que tiene ADRES, que administra ADRES, va a quedar un cambio, una diferencia, una presunta inconsistencia. Entonces, sí es fundamental y por lo mismo, como es un cambio radical, deberíamos definir si es a partir de X tiempo, de X paquete, hoy ahora, porque nosotros sí tenemos más de 3 paquetes en proceso de auditoría. Y lo otro, como dice Miller Castillo, era para un tema específico y se habló de una fecha específica también y de paquetes específicos, totalmente de acuerdo. Entonces, validemos bien, porque aquí no se trata, qué pena con la doctora Esperanza, de decir que sí se hizo bien la auditoría o no, que desde el comienzo la haga integral, porque se hizo integral, pero hay cambios en el formulario que entonces queda uno, ay, entonces al fin aquí se vuelve y miro al comienzo si estaba bien o no. Y pues esa es una de las finalidades de la conciliación y de la muestra que hace la firma interventora. Entonces, creo que debe haber una presunción de certeza y veracidad de la primera auditoría que se hizo. Y si no se pone una nueva glosa por inconsistencia, ¿cómo va a quedar? Es un comentario. Sí, señora. Bueno, Entonces, desde hoy, directamente con la doctora Yasmín, emitiremos, pues, y hablamos con Paola para definir la fecha y podérsela notificar a ustedes. Listo, quedamos súper felices entonces de esa fecha. gracias. Gracias, jefe. Listo. Entonces, para validaciones obligadas que no tengan extemporaneidad y que no vayan a tener la 4106, en la parte de financiero vamos a revisar. Así no vengan anteriormente invocadas. Mayores valores cobrados. Dobles cobros. Topes. Ausencia de factura de venta del proveedor de materiales o síntesis en todos los ingresos de la reclamación. Ausencia de la factura de venta de la entidad reclamante en todos los ingresos de la reclamación. Estos son los obligados de validación, ¿sí? Entonces, si no vamos a aplicar una 4106, ya si no venga anteriormente invocada, sí o sí las vamos a aplicar, ¿sí? Para que lo tengamos ahí como presente, están como solicitando como un criterio o un listado de cuáles son las obligadas frente a la parte de financiero. Ahí ya les comparto precisamente la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, también estaba pendiente de la reunión pasada una aclaración de la clasificación y específicamente en el ítem 6 que decía dispositivos médicos. Entonces, ¿por qué a los dispositivos médicos les estamos llamando ahora al catéter, la jeringa, la gasa, ¿cierto? Entonces, está normado por el decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005, objeto y ámbito de aplicación en el capítulo 2, clasificación de dispositivos médicos, y adicional en el PDF clasificado por el INVIMA. Y entre ellos hablamos de que el FURIX 2 nos habla del tipo de servicio. Entonces ahí miramos que los medicamentos, bueno, el 1 va con los medicamentos, el 2 va con procedimientos, el 3 va con transporte primario, el 4 con transporte secundario y el 5, los insumos se registran únicamente con medicamentos que correspondan a fórmulas magistrales. El 6 son los dispositivos médicos que en la imagen que sigue ya les digo cuáles son. Y el 7, pues todo lo que corresponde con material de osteosíntesis. Y el 8 sí con procedimientos no incluidos dentro del manual tarifario. Siguiente, por favor. Estos dispositivos médicos, estamos hablando acá, las ventas.
las jeringas, las prótesis, todo tipo de catéteres, sistema de administración instrumental, equipos biomédicos, entre otros. Recordemos, no aplicar glosa 2110 para las reclamaciones cuyo primer ingreso fue radicado antes de la entrada en vigor circular 008 de 2023, es decir, antes del 1 de junio de 2023. En respuesta a glosa, como nosotros no podemos invocar glosas nuevas, en respuesta no aplica la 2110. La 2110 aplica en el primer radicado que ingresa. Porque si anteriormente no tenía una 2110 y como ya no estamos revisando físico-magnético, ahí no aplicaría una 2110. Siguiente, por favor. Gracias. No sé qué preguntas tengamos al respecto de lo que se acaba de exponer. Tengo pendiente una tarea todavía, que es el tema me hablan algo de los RIPS y algo de los 120 días frente a la no radicación. Estoy pendiente todavía de respuesta. Cuando tenga la certeza de la información, con mucho gusto les haré saber. Esperemos que ya el viernes pueda darle respuesta a esas dos preguntas. Diego, señor. Una pregunta. Bueno, para mí quedó muy claro en la anterior diapositiva que porque lo que pasa es que, digamos, en este momento tenemos una casuística muy alta, demasiado, no, en la penúltima diapositiva, en la anterior, ahí. Para mí queda claro, de acuerdo a esta diapositiva, que en categoría 5 no debería ni nada diferente a fórmulas magistrales. Lo que pasa es que sí tenemos una casuística realmente alta. Estamos hablando de más de 2.000, 3.000 ítems, que como pues esa era la categoría en la cual se venía pues registrando todo, pues digamos los catéteres, todo ese tema de insumos y dispositivos médicos incluso estaban ahí, ¿no? Entonces las IPS, pues muchas de pronto ignorantes de ese cambio, siguieron registrando todo por insumos y en este momento tenemos una cantidad de glosa muy alta por eso y pues digamos sí, como para reiterar entonces que en esa categoría no podría haber nada distinto, ¿cierto? A fórmulas magistrales, porque por ahí están metiendo muletas, están metiendo catéteres, insumos, todo lo están metiendo muchas IPS por ahí, ¿no? No sé, son dispositivos médicos y adicional. Lo que me dice de demanda alta, ¿es primera o respuesta glosa? No, estamos en paquete de primera vez en este momento. Estamos terminando paquete 16 de primera vez. Entonces, sí, hay una casuística alta, pero bueno, digámoslo que con esto para mí me queda totalmente claro. La segunda... De igual forma, ahí les adjunté la norma. Y si en su momento, pues también la jefa Esperanza, que por favor me permita poderlas hacer llegar en su momento, así sea por medio de Paola, PDF, y pues igual el decreto ahí también ya está normado ahí está con claridad absolutamente todo. Ok, perfecto, sí, me queda muy claro. Bueno, en Financiera hicieron unas aclaraciones, simplemente por saber que lo entendí bien, en la anterior diapositiva de Financiera, donde solamente aplicaríamos entonces, donde están los subrayados los de Financiera, creo que es la siguiente. Las obligadas. Sí, la siguiente. De validación. Sí, acá. Entonces, para Financiera, lo que entiendo es que exclusivamente es esto, ¿no? O sea, la 2108 no va como nueva en ningún caso, ¿cierto? No, señor. A no ser que venga glosada anteriormente por una 2108, ese mismo ítem. Ok. Entonces sería sujeto a, nuevamente, validación, verificación y glosa si llega a ser el caso, señor. Ok, y la 4403 no aplicaría como nueva tampoco, por ejemplo, por requisitos legales de factura, porque aquí entendí que solamente es la falta de factura lo que generaría la glosa nueva, pero el incumplimiento de algún requisito legal de la factura generaría glosa nueva, ¿no? Entiendo que no. Señor. No, señor, porque se complementa. Si yo no le dije nada en la primera, y adicional, a veces le hago pagos parciales en la primera, y en la segunda le estoy diciendo que no, que 4403 que no cumple, entonces, ¿cómo le pude haber pagado algo en la primera? Si se supone que fue transparente la primera. ¿Sí? Entonces,
Ahí hago el complemento con la expresión gráfica de los datos que me falten frente a la factura. Hago un complemento con la expresión gráfica para no proceder a cosas injustificadas. Sí, sí, lo que pasa es que hay casos de pagos parciales, pero hay casos de no pagos también, ¿no? O sea, que se desglosó, por ejemplo, fue por FORIPS, ¿sí? Sin embargo, la factura, no sé, no estaba dirigida a la ADRES, qué sé yo, ¿sí? Entonces, y pues en segunda entrada yo me doy cuenta de eso, pero pues entiendo por esta diapositiva que no aplicaría eso, No, sino que señor. más bien con el XML, pues uno podría hacer algún tipo de completitud. Sí, señor, así es. Igual, pues, si sale algún caso, pues lo estaremos escalando, porque sí sé que van a salir casos de esto y bastantes. Pero bueno, en su momento, pues lo estaremos. Muchas gracias, doctora. Todo gusto, Diego. Diana, tiene la mano levantada, señora. Sí, señora, ahí también nos queda una duda. La glosa 4404, ¿se podría invocar como nueva o no? Ahí dentro de las obligadas no tenemos la 4404, por lo tanto no. Porque se supone que estuvo desde el primer ingreso, y si no estuviera, entonces podemos empezar a hacer completitud, que en algunas ocasiones puede estar en el XML. Sí, pues es que ahí nos queda realmente la duda de que como esos datos son diligenciados por la IPS al momento de la radicación, por eso se tomaba como nuevo el documento, pues ellos pueden entrar a tener un registro diferente. Pero bueno, si nos dicen que no hacemos la validación y se toma como nueva, pues ese es el criterio que queremos pues tener como presente. Y la otra pregunta es referente al caso de Dumián. Es que no sé si me quedó claro en el detalle de cargos, pues nosotros tenemos la indicación, de hecho, por manual, que solamente se puede hacer la asociación con el detalle de cargos si viene el número de la factura, el número de ingreso o el número de admisión. Solamente con esos tres datos se podía hacer la asociación. En este caso, que es lo de Dumián, ellos están presentando es número de cuenta, y de hecho eso se le dio en su momento la consulta a la ADRES, nos dijeron que no. Entonces aquí no, ese criterio ya no va. Si viene número de cuenta y asociamos los demás datos de la factura, lo tomamos como anexo a la factura, como detalle de cargos, que no me quedó muy claro esa parte. Bueno, sí, señora. Ya no vamos a tomar, sí, yo sé que en el manual estaba así, pero ya se ha venido modificando, y de hecho, pues el nuevo manual también será la aclaración. No se va a tomar que te va a venir tanto el detalle como la factura obligado o amarrado, el ingreso, el número de admisión y el número de factura. No. Entonces, por eso decía, si tiene un número adicional, la fecha de emisión de la factura es consistente con la expresión gráfica y el XML del tecnólogo es igual al de la tapa de la factura, que eso es lo que nos probaba de que si era la hora, si era la fecha, y podíamos ser consistentes y que la había presentado en línea. Eso fue lo que nos llevó a que se levantaran ese tipo de glosas, y ya que nos enfocáramos realmente en si la factura tenía los códigos o verificarlos y revisar en consistencia físico-magnético. Y no solo esa IPS, hay varias que se glosaron con ese concepto. Todas las que se glosaron por ese mismo concepto, las vamos a extrapolar y las vamos a auditar de esta misma forma. No sé si aclaré tu duda. Pues es que no, pues la verdad a mí me quedan, o nos quedan muchas dudas en cuanto al XML, porque muchas veces el XML no viene con la información misma que viene el detalle o el anexo de cargos. Entonces, ahí le doy prioridad al solamente el XML, o si viene una información diferente en el detalle de cargos que trae datos que están en la factura, le doy prioridad a este. O sea, ahí realmente no es muy claro en ese sentido. Bueno, esta respuesta que dice respuesta, tal cual, está también emitida por mi par, y mi par en este caso es Paola Céspedes, ¿sí? Donde también se elevó el caso.
Y ahí dice claramente, respuesta, se levanta glosa 4404, se verifican códigos SOAT que estén correctos, de acuerdo a la factura y pues, a lo que indica la norma, de acuerdo al manual junto con respectivas tarifas. Adicionalmente, se revisa inconsistencia versus magnético. Revisando el caso, se observa que la respuesta otorgada por la IPS permite al auditor correlacionar el anexo del detalle de cargos con la factura, por lo que procede a levantar la glosa. Se evidencia detalle de cargos, toda vez que al correspondiente o número de documento aporta por el prestador dentro de los soportes relacionados. Tenemos número de identificación, tenemos que es el mismo paciente, es el mismo y se puede evidenciar que ese detalle guarda correlación con los valores totales de la factura. Entonces, el detalle de cargos, el final de todo lo que nos están facturando, sí o sí es coherente también con el valor que nos están o que se presentó ante la DIAN, ¿sí? Es el mismo número de factura de la tapa y esa tapa también tiene coherencia con el detalle en documento y nombre del paciente. Entonces, podemos hacer completitud esos documentos. ¿Alguna pregunta más? Ven, para que nos quede súper claro, qué pena la insistencia, pero es que tenemos que pues, tener claridad en el criterio que vamos a dar. Desde este momento, sí, yo sé que esto es un ejemplo de Demian, pero esto pasa con muchas IPS, ¿sí? Entonces, desde este momento, el detalle de cargos lo vamos a poder correlacionar con la factura de diferentes formas, ¿sí? Con los valores de la factura, con los datos de la víctima. Es decir, si encontramos una forma de correlacionar ese documento de detalle de cargos con la factura, lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Sí, señor, así es. Ok. Si encontramos diferencias en ese detalle de cargos, esas diferencias las podremos validar con el XML. Si el XML concuerda, esas diferencias ya no aplicarían. Exacto. Ok. Nosotros habíamos hecho una pregunta referente a eso, la enviamos el miércoles, no sé si ustedes de pronto la pudieron revisar. Lo de esta semana se responde, bueno, lo que enviaron esta semana se responde el viernes. El otro viernes. Podrían de pronto revisar, darle, no sé, tengo un mensaje de urgencia, ese criterio es frente a la validación de la glosa 2108-4404 y es muy Sí. parecido a lo que estamos hablando en este momento. No sé si de pronto pudieran revisarla y enviarnos la respuesta anticipadamente. Claro Sí, que señor, sí, la pero revisamos y si te la enviamos. gusta, exacto, y se la enviamos al correo. Listo, muchas Y la gracias. socializamos en 8 días para todo el equipo. ¿Alguna pregunta? Diego, ¿tienes otra pregunta? O María Esperanza. No, María Esperanza. Yo sí tengo Diego, un comentario, que volvemos a decir que esto aplica ya y que levanten las glosas y entonces para todas las firmas sería un reproceso porque todas estamos en procesos de auditoría de diferentes paquetes. Entonces, sí debemos definir desde cuándo aplicamos eso porque independientemente de que apliquemos, como lo acaban de exponer, esas condiciones del detalle de cargos y que entonces hoy no miro nada, que puede tener una cosa, el otro, el número de cuenta, en fin, pero ¿desde cuándo? Porque en este momento no podemos decir, ay, sí, levante todas las glosas que puso por ese concepto. Es reproceso para todas las firmas auditoras. Entonces creo que hay que validar y tener un plazo, una fecha definida o por el inicio de un paquete, en fin, porque sí, ustedes están haciendo modificaciones a un manual que será la versión 11, que no vimos total la 10, pero entonces aplica desde que salga el manual, desde ya, desde qué paquete, porque el reproceso es complicado. Gracias. como lo indicó la jefe Esperanza,
ella les hace, digamos, notificado con autorización previa de la jefe Yasmín a partir de qué paquetes se empezará a dictar con eso. Lo que usted ya tiene, pues, tienen toda la razón, es un reproceso anterior, es un desgaste, por ello la jefe les informó que les haría la notificación a partir de cuándo, de qué fecha o de qué paquete se comenzarán con estos nuevos cambios de criterios. Marcela, una preguntita, y también aplicaría para el criterio que se dio de la habilitación y de la 3112 referente a cuando nos facturan consulta de médico general y pues evidenciamos que el paciente ingresó por urgencias, pues porque también es un criterio que se dio hace muy poco y pues yo creo que la mayoría de las firmas ya vamos en un avance pues significativo del paquete, ya a puertas de terminar el paquete como tal. Y pues si queremos como que a mí me quedó eso como en la cabeza para saber si nos regresamos pues a mirar los ítems que tuviesen esta casuística o desde cuándo la vamos a empezar a aplicar, Marcela, te agradezco mucho. Sí, señora. Para todos esos, yo vuelvo y les digo, ya voy a hablar con la doctora Yasmín y con Paola, que es la que tiene el estado actual de todos ustedes en relación a cómo van en el proceso de auditoría y pues daremos una comunicación oficial. Pero, sin embargo, pues igual estos criterios se están dando, ¿sí? Y pues para que ustedes también ya pues los vayan implementando. Pero en sí, obviamente ustedes tienen razón, tienen que tener una fecha. Entonces yo hoy mismo me siento con ellas, pues que igual ya lo hemos hablado y les estaremos comunicando por ahora vía correo electrónico. Sin embargo, Muchas también nosotros emitimos una comunicación interna, pues una comunicación externa, hace como antes de Semana Santa, como 20 días, donde ya algunos de estos criterios ya venían, pues se los estábamos dando a conocer oficialmente, ¿no? Pero sí, frente a la fecha de los paquetes, porque yo entiendo el estado que están en avance, pues obviamente lo voy a hablar con Paola y con la doctora Yasmín y hoy les estará llegando el correo de sí, en firme cuando llega, cuando se inicia estos ajustes y aparte pues obviamente también va a haber un ajuste del manual 11 que ya también está en proceso de revisión por parte del área jurídica, entonces yo creo que también la próxima semana ya sale ese ajuste y es en base a estos criterios que se han dado en estas últimas 3 mesas técnicas que hemos tenido. Mi pregunta es referente a ese último criterio, es decir, para nosotros el caso de Unián no lo conocemos muy bien, o sea, por las diapositivas entendemos que es un problema que se presentó con un detalle de cargos. Sin embargo, lo que sí por decirlo así, me llama la atención es ese último texto donde dice que se evidencia detalle de cargos toda vez que corresponde a un documento que aporta el prestador dentro de los soportes de la reclamación y mismo se pueden evidenciar que se guarda detalle con la relación de los valores total de la factura. Entonces mi pregunta sería, aunque creo que la hizo ya anteriormente otro compañero, es eh, solamente con el valor total de la factura yo puedo hacer una correlación, porque al menos para mí como sugerencia debería tener como mínimo el dato de la víctima, porque es que si no No, podría estar debe, yo reconociendo un debe valor a otra víctima. No, señor. Debe de tener, anteriormente lo había expuesto, es número de identificación, nombre completo, que los servicios, digamos, que a pesar de que sean agrupados en el XML, pues se guarden correlación de los servicios, no haya que me estén cobrando una cirugía y allá no la estén cobrando, y dice, pero no, esto no tiene correlación porque acá me cobran la cirugía y acá no, ¿sí? Entonces, es como enfocarnos un poquito más allá y mirar realmente si sí es, porque no es por solamente que nos digan número de ingreso y admisión, o sea, cerrarnos a algo, ¿no? Tenemos que ir más a mirar realmente si sí justifica aplicar esa glosa a la IPS o no. Y en este caso, claramente sí se evidencia. De hecho, la misma hora, los mismos segundos, todo que se realizó en línea, la facturación de esta IPS ante la DIAN. Pero como variables mínimas para, digámoslo, proceder a hacer esa contrastación, al menos, no sé, para mí debe tener 2 variables mínimas. Los datos del paciente y el valor total de la factura. Yo creo que ahí uno podría ya empezar a dar una correlación, Sí. antes que, ¿cierto? Sí, señor, Es como así para es. que quedemos claros todos y que el interventor también lo tenga claro.
es que deben haber como mínimo 2 variables. Ya para mí cumplidas esas 2, ya creo que podría hablarse de completitud, incluso pues con el XML y todo eso, ¿no? Sí, señor. Vale, perfecto. Con todo gusto. No sé si tengamos más preguntas o jefe Esperanza, si ya finalizamos la reunión. Sí, señora, estamos ya creo que no hay más preguntas. Entonces, no sé si Diego le quedó la mano pues levantada o tiene alguna pregunta. Entonces, muchísimas gracias por la participación y damos por finalizada esta sesión de aclaración de criterios. Gracias, Que tengan un buen día. Gracias, buen día para Hasta luego. todos. Gracias, feliz día. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.